Pues buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este conversatorio con los posgraduados. Hoy tenemos el gusto y el honor de recibir al maestro Sergio Ampudia Melo, especialista en Derecho Energético. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Teo, ¿cómo estás tú? Agradezco mucho esta oportunidad. Pues maestro, vámonos directamente a la materia. Quisiera que nos pudieras dar una referencia respecto al derecho energético en general y te escuchamos, maestro, lo que tengas que platicarnos en esta mañana tarde. Pues mira, los que nos dedicamos al derecho energético tenemos una preocupación, digamos, formal, dada la dinámica que ha adquirido la política energética recientemente, anunciada sin duda desde la plataforma electoral del presidente López Obrador y traducida, desde luego, en algunas modificaciones sustanciales que desde el punto de vista administrativo se han practicado al marco regulatorio del derecho energético sin tocar lo que yo llamaría los aspectos superiores del régimen jurídico, que son la Constitución, las leyes federales y los reglamentos. Se ha trabajado la política energética a partir de una serie de modificaciones no menores a disposiciones administrativas que en ese ámbito, digamos, contradicen en muchas de sus precisiones la lógica y el modelo jurídico que se adoptó en el derecho energético desde la reforma de diciembre de 2013. Me explico. El marco jurídico superior, yo me quiero seguir refiriendo a ese, digamos, ese conjunto de disposiciones que aún subsisten y que están en la Constitución, particularmente en los transitorios que se agregaron en la reforma del 20 de diciembre de 2013, 21 transitorios que me parece no pueden soslayarse ni pasar desapercibidos porque le dieron sentido a la legislación secundaria. Si bien solamente se modificaron 3 artículos constitucionales en algunos de sus párrafos, el 25, el 27 y el 28, en sus párrafos cuarto, sexto y octavo, en fin, sexto y octavo en el caso del 28, en fin, son modificaciones o ajustes que podrían parecer menores, pero se desplegaron también 21 artículos transitorios muy amplios, muy precisos, que incluso en algunos casos constituyen un catálogo preciso de instrucciones constitucionales para el despliegue de los marcos secundarios. No se han variado, pero las disposiciones administrativas, en lo que yo llamaría régimen jurídico inferior en la medida no de su, digamos, su contenido, sino de que se trata solamente de disposiciones administrativas a manera de acuerdos, a manera de decretos, digamos, administrativos, a manera de modificaciones a disposiciones administrativas de carácter general, digamos, entran en conflicto en dos regímenes jurídicos. Uno, que es el, digamos, constitucional vigente, que es liberal desde la concepción económica, es decir, permite la participación privada y fomenta la competencia, establece un piso parejo para los agentes económicos que ahí participan y previene, digamos, sin duda una política regulatoria que se basa en la conveniencia de generar bienes energéticos a partir estrictamente de la competencia, pero de la inversión privada. El marco secundario, que le llamo inferior, insisto, se basa en el poder del mercado y ha, digamos, consistido básicamente en, digamos, una restitución del carácter de agente dominante de los monopolios públicos CFE y Pemex. No es que tenga o no razón, digamos, el presidente en hacerlo, simplemente hay una coexistencia de dos regímenes antagónicos cuyos resultados o cuyas implicaciones en el contexto de inversión me parece que van a resultar afectados. Digamos que en una primera aproximación, lo que importaría subrayar es que se abandonó con una estrategia poco constitucional una lógica que en este momento, digamos, pugna con la certidumbre de inversión que se requiere para poder ampliar la infraestructura energética del país.
Muy bien, maestro. Y bueno, esta parte del monopolio de entrada, maestro, pues yo entiendo que está prohibido, ¿no? Constitucionalmente, maestro. No, la reforma, antes de la reforma, era muy claro que quedaba reservado para el Estado a través de los organismos descentralizados, Pemex y CFE. No se le llama monopolio, se le llaman áreas estratégicas. Se mantuvo, de hecho, esa connotación en las reformas a los artículos 25, 27 y 28. De manera, digamos, explícita, se consideró como área estratégica todavía dentro de la cadena de valor de la electricidad la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y la transmisión y la distribución. Y se liberalizó, es decir, se incorporó al régimen de competencia de la cadena de valor de la electricidad, la generación y la comercialización. Se desmanteló, digamos, o se hizo explícito que habría una coexistencia de una economía mixta en donde la inversión privada, a partir de la concepción de un Estado regulador no intervencionista, iba a tener garantías para mantener su inversión en las áreas donde la propia Constitución había limitado, había reducido el carácter de área estratégica de la cadena de valor de la electricidad. En el caso de los hidrocarburos, no solamente el petróleo, sino también el gas natural, que son los hidrocarburos, y de los petrolíferos, que son los derivados del petróleo, petroquímicos, se mantuvo también como área estratégica la parte superior de la cadena, que se le llama upstream, o sea, exploración y extracción. Y se permitió la participación de los particulares, considerando que eran áreas reservadas para el Estado. En la reforma constitucional aparecieron, digamos, sendos conceptos, o se recogieron sendos conceptos que valdría la pena subrayar. El petróleo no es de Pemex, el petróleo es de la nación. Pemex es una empresa productiva del Estado que, como agente económico, tiene como función elemental y esencial crear valor económico y aumentar, digamos, la utilidad económica que produce la extracción de petróleo. La reforma fue muy clara al decir que el petróleo es de la nación, en tanto esté en el subsuelo. Y, por supuesto, con la figura del contrato o la figura de la asignación, al extraerse el subsuelo se incorpora a un ciclo mercantil y desde luego al mercado. Las reglas que rigen ese, digamos, traslado de un bien, un recurso natural que son los hidrocarburos, que están fuera del comercio, en tanto están en el subsuelo, pero ingresan al comercio mediante la figura del contrato, que lo prevé la legislación de energía, o mediante la figura de la asignación, que es un acto, digamos, de comercio que queda reservado solamente para las empresas productivas. Es decir, se mantuvo la noción básica de que había ciertas funciones que se mantienen como exclusivas para el Estado a través de empresas productivas, que no organismos descentralizados. Por otro lado, todo lo demás se liberalizó y permite la inversión privada. Me explico. En temas de electricidad mencioné que la generación y la comercialización están sujetas explícitamente a un régimen de competencia. Si la pregunta fuera si hubo en todo caso un intento de acabar con la parte de generación realizada por la CFE, yo te diría que no. Simplemente la sometieron a un régimen de competencia puntual, incluso entre las propias empresas de generación, en que verticalmente se dividió la CFE, 6 empresas, para poder propiciar la competencia incluso con ellas. Eso obedeció a una visión claramente, digamos, calculada en lo que se le llamó en su momento el índice de Herfindahl-Hirschman. Es decir, cómo calcular el grado de concentración monopólica en un mercado poco competitivo y cómo desmantelarlo. Entonces, la decisión fue crear 6 empresas de generación, una empresa de transmisión, una empresa de distribución. Ambas se mantienen como servicio público y eventualmente como área estratégica o como monopolio
o como estancos si regresamos a la noción clásica del artículo 27, y lo demás permite la participación de particulares. Yo diría que el tema de las áreas estratégicas o los monopolios estatales siempre ha estado en nuestro régimen constitucional. Lo único que ha variado son dos cosas. Si el Estado se considera como intervencionista o regulador, en el caso de la energía es un Estado regulador, es un Estado que requería y requiere órganos reguladores coordinados muy robustos, ya no lo son, ni la Comisión Reguladora de Energía ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos son órganos robustos que puedan establecer piso parejo. Esa era una realidad dentro del modelo jurídico que se adoptó. Y enfatizo la idea de modelo jurídico porque no fue una serie de ocurrencias, fue una noción que tenía que desplegar un marco complejo, muy amplio, para poder desmantelar monopolios naturales que por su presencia misma desalentaban la competencia y la inversión privada. Yo siempre he dicho que en una carrera de 1000 metros no es posible que admitas competencia entre los corredores si uno de ellos ya lleva 40 o 50 metros de adelanto. Tienes que hacer tres cosas. O permites que se detenga hasta que los corredores lo alcancen, los que van a competir, o bien que se regrese, o bien que recorra la mitad de regreso y los demás avancen la mitad de ese tramo para poder empezar a competir. Hoy por hoy, la CFE y Pemex vuelven a ser agentes dominantes en el mercado, y es un mercado que ya no se rige por reglas de competencia a partir de las modificaciones administrativas que han restituido, digamos, el carácter de dominancia de estos agentes económicos al haber, digamos, intervenido en lo que se le llama regulación asimétrica. Como tú sabes, el marco jurídico de la competencia establece la regulación asimétrica, que son cargas de cumplimiento que se atribuyen a un agente económico dominante para poder restituir el piso parejo para los demás. Ahora ya se han restituido administrativamente, digamos, los valores de dominancia que tuvo CFE y que tuvo Pemex, y además se ha establecido un límite para la inversión privada en la electricidad, que se ha dicho, el presidente lo ha dicho, el 46% de la electricidad debe ser generada por privados y el 54% por la CFE. Es digamos, una proporción, no sé, no sabría decir por qué no el 60 o el 70 o el 30 y el 70, no sé, pero el 46 y el 54 forma parte del catálogo de instrucciones que el presidente dio a los órganos reguladores. En el caso del hidrocarburo es más sencillo, porque simplemente se suprimieron las rondas, las licitaciones en donde los privados podrían participar, se respetaron los 111 contratos que se celebraron a partir de las 3 rondas que hubo, pero ya no va a haber nuevas rondas. Y también se suprimió lo que se le conoce técnicamente como farm outs en hidrocarburos, que es, digamos, la asociación comercial de Pemex como asignatario con privados para poder explorar y extraer petróleo en las áreas que originalmente habían sido asignadas a Pemex, pero que podían migrar a hacer contratos para que pudieran participar otros agentes económicos de carácter privado. En otras palabras, como conclusión, digamos, en esta primera entrada, sería que existe una contradicción formal entre la disciplina del mercado y el poder de mercado. Hay una captura a los reguladores, en donde los reguladores ya toman decisiones en función de restituir la dominancia de agentes económicos que históricamente la han tenido. Y por otro lado, digamos, las reglas de inversión que están sometidas, digamos, a un régimen de confianza y de seguridad jurídica, pues también me parece están afectadas, y supongo yo que se traducirán en desinversión en el campo de la exploración y extracción de hidrocarburos, y en el caso de la inversión en generación eléctrica, particularmente la proveniente de energías limpias. Muy bien, maestro Sergio Ampudia, gracias. Ahora, ¿qué nos podría usted también platicar, maestro, una vez que vemos que ciertamente, al parecer, con esta regulación constitucional y con esta forma de hacer de cada gobierno, pero en específico este gobierno, donde
al parecer es mucho más nacionalista. ¿Qué esperamos en el derecho energético de este 2020? Además, con el problema económico que se presenta a nivel mundial en el futuro, maestro, ¿usted cómo ve esta situación en cuanto al derecho energético? Bueno, sin duda el acento donde el presidente López Obrador ha puesto la política energética es la soberanía, que se ha traducido claramente en la concentración y en la centralización de los activos, en barreras de entrada a la inversión privada y en, digamos, en sobreregulación. Ha habido acuerdos, ha habido criterios, ha habido resoluciones en diferentes ámbitos, tanto de la CNER como de los órganos reguladores coordinados como del SENACE, en donde se han, digamos, traducido en cualquiera de estas modalidades. Así como la liberalización económica implica recurrir a estrategias de privatización, que no ha sido el caso en el caso de la energía, de desregulación, que sí ha sido el caso, o ha sido el caso constitucional de las leyes secundarias, y de liberalización, es decir, que permita la inversión privada, en el campo, digamos, de la concentración regulatoria, lo que ha ocurrido es exactamente un tránsito de regulación inverso, es decir, se han reconcentrado los activos en Pemex y en CFE, se ha centralizado la política energética, dejando que el mercado no haga su trabajo, sino que la asignación de los recursos se haga de manera administrativa, como ocurría antes de la reforma energética y como ocurrió desde la expropiación del petróleo y desde la nacionalización de la industria eléctrica en 1938 y en 1960 respectivamente. Sin embargo, se ha dejado de lado algo que me parece particularmente importante, es la tecnología. Tanto en hidrocarburos como en electricidad, la tecnología ha tenido desarrollos relevantes. En el caso de los hidrocarburos, prácticamente estamos tendiendo hacia la electrificación de la movilidad. Ya la idea de los carros eléctricos, en donde pueden ser sustituidos los motores de combustión interna por carros eléctricos, por celdas de combustible, por celdas de hidrógeno, llamado hidrógeno verde, por el propio gas natural, por el propio gas LP, donde la gasolina ya no es competitiva en función de sus precios, salvo que se subsidien o salvo que haya un control rígido de precios, circunstancia que provocaría otro tipo de problemas de abasto. Históricamente hemos observado que el control de precios lo que provoca es el desabasto de un producto. Si el, digamos, por llamarlo así, inversionista, no obtiene a través del mercado una utilidad que considera razonable y eventualmente su riesgo regulatorio es importante, deja de invertir, retira sus recursos para llevarlo a otro sector. Yo he observado que en algunos casos de energía, algunos inversionistas están llevando sus recursos al sector primario, a lo agropecuario, porque han considerado que hay condiciones de mayor seguridad para la inversión, pero están desinvirtiendo en el sector energético, dejándole, por supuesto, a los, digamos, a las empresas productivas estatales, o a los órganos estatales, pues el caso de la circunstancia de la generación y abasto, en su caso, de los energéticos. Ahora, la tendencia mundial ha sido, pues, se puede expresar, digamos, con 3Ds. Es la descarbonización, es decir, la tendencia hacia el uso de energías es hacia la reducción de la huella de carbono, sustituyendo combustibles fósiles por combustibles o por energía de otra naturaleza. Mencioné la electricidad, es un hecho. Es más, las empresas petroleras ya, Repsol, BP, Shell, ya están desarrollando, digamos, modelos de generación de energía como oferentes de energía, abandonando, digamos, los basados esencialmente en combustibles fósiles. La industria eléctrica ha desarrollado una capacidad tecnológica relevante y por lo menos en México la energía fotovoltaica ha sido la más barata del mundo, igualmente la eólica. Son las energías más baratas porque son recursos que como energía primaria en México son suficientes
El 85% del territorio mexicano tiene una tasa de irradiación solar de 5 kilowatts hora por metro cuadrado, como para resultar bastante competitiva con las tarifas eléctricas provenientes de energía fósil. La energía que se está produciendo con electricidad puede resultar económicamente cara y ambientalmente costosa. La misma ley de industria eléctrica establece en la ley de transición energética que para efectos de precio deberían considerarse las externalidades negativas que el generador de energía traslada ambientalmente a la sociedad. Me explico. Temas ambientales, las externalidades negativas, que son los pasivos ambientales que se generan por un agente económico, generalmente no han sido traducidos al sistema de precios. Por eso, el costo social de la producción de energía eléctrica, digamos, con combustóleo o con combustibles fósiles, no se refleja en el precio. Sin embargo, nuestra ley sí obligaría a que hubiese un costo que se asumiera como un valor económico por generar con energía, digamos, rica en carbono, como es la proveniente de las energías fósiles. Es un dilema también que se está presentando en nuestro sistema de generación eléctrica. Es mantener la energía fósil vis a vis contra fuentes limpias, que son, insisto, como energía primaria las más baratas del mundo. El sistema de mercado, como se adoptó, permite que la preferencia en el despacho tenga incentivos para los inversionistas, además de los certificados de energía limpia, los derechos financieros de transmisión y otra serie de instrumentos económicos reconocidos, digamos, dentro de la microeconomía para establecer premios, digamos, a los inversionistas que están generando externalidades positivas al medio ambiente. En este caso, digamos, la legislación ambiental muchos años procuró que se generara electricidad limpia para reducir las emisiones ricas en carbono, pero como el sistema de precios no funcionaba para eso, eso lo vino a resolver la ley de industria eléctrica y también la ley de transición energética, al considerar, digamos, instrumentos económicos o valores, digamos, que el mercado reconoció para generar incentivos para la generación con ese tipo de energía primaria. Entonces, la descarbonización es una tendencia mundial claramente asociada al tema de cambio climático. Por otro lado, pues cada vez tiene mayor, digamos, incidencia en las reflexiones económicas de la geopolítica de la energía. Luego podríamos mencionar cuál es la razón geopolítica por la cual ha ido un poco lento, pero la verdad es que la descarbonización es una tendencia irreversible. En segundo lugar, la descentralización. Digamos que las centrales eléctricas importantes, las grandes compañías eléctricas centralizadas, son obsoletas. Ahora ya es posible producir y consumir energía directamente, digamos, por los propios consumidores. Apareció recientemente el concepto de consumidor, que produce y consume su propia energía. ¿Por qué? Porque tecnológicamente es capaz ya de obtener su energía el propio consumidor a través de lo que se le llama generación distribuida o abasto aislado. Tecnológicamente la puede obtener y la puede obtener muy barata. El almacenamiento de la energía cada vez es más robusto y ya estamos hablando de celdas capaces de almacenar la energía cuando la inestabilidad, digamos, o la ausencia de energías primarias, por ejemplo, el sol, hay sol 9 horas al día, el viento puede o no soplar. Esa ha sido una crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional, para la propia seguridad y para la confiabilidad. Sin embargo, el almacenamiento es suficientemente robusto y comercialmente accesible como para almacenar en el momento de que se esté generando energía y liberarla cuando no haya fuentes primarias para eso. Ya es posible a través ya de baterías de litio y otras donde ya agentes, digamos, comercializadores lo están haciendo. Quizás el problema es que casi todo, las baterías de iones de litio son chinas, pero es decir, China tiene un gran dominio sobre ese tipo de recursos. Probablemente eso también esté pesando un poco para adoptarlo como un mecanismo regular de generación fotovoltaica solar cuando hay intermitencia. Entonces, la descentralización
es una tendencia mundial para abandonar, digamos, a las grandes compañías eléctricas centrales y prácticamente trasladar la posibilidad de generar y consumir in situ. Ya lo hacemos en México, ha crecido más de 3000% esa forma de generación eléctrica a partir de la reforma energética. Entonces, además de la descarbonización y de la descentralización, ha aparecido la digitalización. La digitalización es, digamos, la aplicación, la vinculación, digamos, de las tecnologías de información y comunicación y las plataformas tecnológicas a modelos de negocio vinculados al consumo energético. La digitalización es irreversible. Yo llamaría la atención sobre lo que ocurrió recientemente con la reclusión originada por la pandemia. Prácticamente cada casa se convirtió en, digamos, un centro de trabajo de manera relevante. Y además, porque observamos que la escala tecnológica con la cual ya existen plataformas digitales permite perfectamente bien su uso. Estamos ahorita viéndolo, Teo. Estamos platicando por teléfono, probablemente tengamos un auditorio muy amplio, sin necesidad ni siquiera de trasladarnos y con un costo y una eficiencia suficientes. La reclusión mostró la escala en la cual el desarrollo de las plataformas puede funcionar. Me parece también una tendencia irreversible. Esto va a provocar necesariamente que la manufactura se extienda ya también a los hogares a través de las tecnología de impresión 3D. Mucha manufactura se va a poder hacer en casa o se va a poder hacer en centros de trabajo muy descentralizados y simplificados gracias a la digitalización. Y también el trabajo remoto es una realidad que tiene muchas ventajas y que la digitalización ha mostrado que también es posible hacerlo con mucha eficiencia. Esas tres tendencias son saltos tecnológicos, digamos, yo diría irreversibles y además secuenciales. No van a parar las cosas acá. Me parece que de aquí en adelante vamos a empezar a observar desarrollos tecnológicos mucho más completos que van a hacer necesario que produzcas tu propia energía y la consumas también. Yo no sé si nuestro sistema energético esté preparado suficientemente para que los usuarios prescindan de las compañías centralizadas, empiecen a producir su propia energía, digamos, sea fomentado, sea promovido o no por parte del Estado, como una realidad ya del mercado. Esas tres tendencias, digamos, van a contrapelo de la restitución del aprovechamiento del petróleo para refinar, porque al final del día la movilidad tampoco va a ser necesaria, no tenemos que trasladarnos ya ni en avión, ni en vehículo, ni en carro a ningún lugar, podemos desarrollar nuestro trabajo desde casa. Entonces el consumo de gasolina prácticamente va a reducirse de manera significativa. En el futuro ya no va a ser necesario el transporte como lo entendíamos y los modelos de negocio, digamos, previos a la reclusión, en lo que ya se llamaría nueva normalidad, prácticamente quedaron desmantelados. Ni vamos a consumir, ni vamos a producir como lo hacíamos antes, y por tanto, la economía, digamos, basada en hidrocarburos, me parece que cada vez va a dejar de tener relevancia. Entonces, si seguimos pensando que la refinación de crudo es, digamos, la soberanía energética, puede que tengamos un problema serio de mercado. No tenemos terminales de almacenamiento para esperar tiempos de espera, para tener tiempos de espera para distribuir, digamos, petrolíferos. Nuestras terminales de almacenamiento y distribución, que en el contexto de la reforma energética requieren permiso, ya nos están otorgando y entonces no hay inversión privada en eso. No tenemos la infraestructura para aguantar, digamos, inventarios relevantes para el tema de gasolina y la gasolina hoy se ha mostrado que es un bien elástico, es decir, es perfectamente sustituible. Es decir, muy bien, maestro. No, ya lo vimos ahorita
por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? El problema en el que se metió cuando ya no tenía una producción muy alta y no tenía dónde guardar sus petróleos, ¿no? Y Lo tenía bueno, que esto que tú regalar. acabas de decir es tremendo, ¿no? Imagínate, y eso que es una potencia y con toda la infraestructura no pudo soportar esta cuestión que tenía no prevista. Y bueno, por otra parte también es importante lo que nos acaba de comentar, maestro, respecto a la generación que se hace ya de alguna cuestión de energía, sobre todo la eléctrica, que ya es capaz cada persona, y yo cada vez veo más personas que instalan en sus azoteas o en sus lugares pues estos paneles, ¿no? Que aunque sí, ciertamente hay una gran oportunidad para este país de los emprendedores que pudieran generar este tipo de tecnología, pues mi pregunta es, regulatoriamente sí está previsto dentro del derecho que, por ejemplo, yo genere mi energía y lo que me sobra lo meta yo a la red o lo regrese, dijéramos, en una cuestión tecnológica, maestro. Sí, se llama generación distribuida. La generación distribuida tiene dos, digamos, estrategias, lo que se le llama net metering o net billing. Ya existe esa posibilidad, en efecto, de yo generar mi propia energía y mis excedentes, devolverlos al sistema eléctrico nacional y luego contabilizarlos para efectos de que mi consumo sea compensado por parte de la CFE. Había un avance adicional que respondía ya a otra escala de mercado, que se le llama la generación distribuida colectiva. Recientemente, a pesar de que el año pasado, a finales del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía autorizó ya la generación distribuida colectiva, hubo una contraorden hace un par de meses de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, afectando el crecimiento de ese mercado. La generación distribuida colectiva implicaría, por ejemplo, que en un fraccionamiento hubiese un generador que sus excedentes se los vendiera a sus vecinos, sin introducirlo a las redes de distribución de la CFE, de transmisión de la CFE. Entonces, esa energía, por supuesto, o esa demanda energética efectiva sería cubierta por un particular, pero liberaría a CFE de dos cosas: la inversión en infraestructura de transmisión y en la generación para, digamos, usuarios domésticos. Es decir, a mí me parece que en esta ecuación la CFE podría concentrarse en escalas mucho más, digamos, relevantes para la actividad económica, como puede ser la industrial, no desatender el suministro básico, pero paulatinamente en aquellos, digamos, casos donde la escala permitiera que fuera rentable, permitiera que los vecinos generaran la energía y vendieran los excedentes con precios competitivos y asequibles a sus otros vecinos. Se canceló la publicación y en consecuencia, digamos, técnica legalmente no está regulado. Así también hubo una restricción en la publicación también de una resolución de la Comisión Reguladora de Energía en temas de almacenamiento. Ese tipo, digamos, de medidas van restringiendo las posibilidades y los márgenes de negocio en donde el particular puede estar interesado en obtener una ganancia legítima, sí, pero producir un bien socialmente necesario, que es la energía eléctrica. Tenemos que pensar que el mercado cumple tres funciones, yo diría. La primera es la asignación eficiente de recursos escasos. La electricidad, hoy por hoy, de todos modos, traemos un crecimiento de demanda agregada del 3% anual, aún considerando que quizás hasta 2025 empecemos otra vez a tener la actividad económica que requería que el crecimiento de las nuevas industrias utilizaran más electricidad, digamos, que el sistema eléctrico nacional podría proveerles. Hoy lo que sí va a crecer es el consumo doméstico, porque la población crece a una tasa importante y reclama energía eléctrica, digamos, en cuanto a demanda agregada.
Entonces, la demanda va a crecer en cuanto a suministro básico y tiene que ser atendida con, digamos, con inversión, ya sea pública, ya sea privada. Por otro lado, digamos, la desatención o la falta de abasto eléctrico en los lugares donde la la electricidad pueda ser necesaria, puede impedir nuevas inversiones. Las inversiones que se están generando, digamos, o que deben generarse para crear empleo requieren electricidad y además no pueden ser en cualquier lugar, deben ser en lugares donde la logística, el mercado, la demanda hagan necesario que se instale, digamos, alguna planta. La electricidad tiene que estar ahí. No es un tema de instalarla donde sea y luego ver a quién se la vendemos. Tiene que haber una demanda efectiva que se tenga que, ya esté identificada y donde la inversión se haga en ese sitio. Quizás la tercera y más importante es que el mercado es una caja que procesa información. El mercado permite conocer la disposición a pagar por parte de un particular y en consecuencia activa los incentivos para que los oferentes o inversionistas puedan invertir donde realmente hay demanda efectiva de electricidad. El mercado cumple esa función de proveer de información gratuita. La, digamos, otra visión, la asignación administrativa, donde es un solo oferente de naturaleza, de carácter público, quien tiene a su cargo la inversión y la generación eléctrica, no cuenta con la información que le provee el mercado de manera, digamos, gratuita, sino que tiene que obtenerla y pagar por ella. Y la información es un bien escaso y caro, que podría ser obtenido a partir de la regulación del mercado, como fue realizado. Yo quisiera poner un ejemplo que no es mío, pero hablando de soberanía, yo lo plantearía porque es un caso de libro, no lo tomé, no lo puse yo, es un libro que es un artículo o es una parte del libro de Isaac Katz que se llama ¿Qué tan liberal es usted? Él, preocupado por el comercio exterior, que finalmente es una herramienta de competitividad y de, digamos, de eficiencia en las inversiones, hablaba sobre la soberanía alimentaria y proponía, digamos, revisar el caso del maíz. Entonces él decía, bueno, comparemos cómo el maíz puede estar vinculado a la soberanía alimentaria de un país, como es el caso de México. Y sugería que para poder comparar eso, había que pensar en tres factores: la hidrografía, la orografía y el régimen o estructura de propiedad de la tierra. Entonces señalaba, por ejemplo, que las grandes planicies norteamericanas, regadas por los ríos Illinois, Missouri, Mississippi, en fin, podían tener una productividad por hectárea de 12 toneladas de maíz. Y la productividad por hectárea en México, salvo la zona del Pacífico y algunas zonas de planicies del Golfo, puede ser, es de 2 hectáreas, 2 hectáreas por, 2 toneladas por hectárea de maíz. Y bajo esa consideración pensaba que la suficiencia, digamos, del comercio exterior en cuanto a la importación de maíz no alteraría, digamos, la soberanía alimentaria en la medida que la vocación orográfica de México, dado que existen, digamos, pocas planicies para producir granos, pero sí tiene capacidad orográfica para producir frutas, legumbres y hortalizas, debería ser una, digamos, producción que privilegiara, porque con la exportación de ese tipo de, digamos, productos agropecuarios, podría importar maíz y resolver el problema del suministro y del abasto, digamos, alimentario. Es solo una comparación de cómo el pensamiento de la economía liberal, digamos, considera los temas de soberanía. Aplicado a la gasolina o aplicado a otras cosas, yo diría que México depende en gran medida del gas natural, porque más del 60% de su electricidad la produce con gas natural que no producimos. Nosotros dependemos totalmente del gas natural que proviene de Texas. Para eso están los gasoductos que se acaban de construir. Acaba de entrar en operación el llamado Guadalajara,
que viene del Valle de Oaxaca, de Texas, y termina en Guadalajara. Recientemente entró en operación, pero nosotros necesitamos el gas natural para producir electricidad. Tenemos gas natural para 2 horas. Si por alguna razón se suspendiera el suministro de gas natural a México, tendríamos gas natural para 2 horas para producir electricidad. Y yo pondría el acento de la soberanía, en donde México es el sexto productor, es el sexto país con yacimientos de gas natural. Tiene problemas, es un gas natural amargo, lleno de azufre. Parece que este meteorito que cayó en su momento en Yucatán, pues generó una gran concentración de azufre en nuestros hidrocarburos. Nuestro petróleo es pesado porque tiene gran cantidad de azufre, igual que nuestro gas, pero ciertamente tenemos yacimientos de gas natural que podrían permitir, digamos, cierta independencia del suministro, digamos, externo. Entonces, yo diría que habría que reconsiderar con detenimiento, con cuidado, qué es lo que podríamos entender como suficiencia soberanía energética. Si por un lado tenemos gas natural, pero no lo estamos aprovechando, por otro lado tenemos energía solar en todo el territorio nacional y no la estamos aprovechando. La fotovoltaica también tenemos suficiencia en muchos lados, se requieren 5 metros por segundo de desplazamiento de velocidad de viento para producir energía eólica suficiente. Lo tenemos en buena parte del territorio nacional y en algunos, por supuesto, hasta de sobra, en Oaxaca, en Baja California, en fin. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo, pues debería, digamos, invitar a una reflexión importante sobre los valores reales que determinan estructuralmente la disponibilidad de energía de acuerdo con ciertos factores sobre los cuales no hay control. Menciono, por decirlo y repetirlo, en el caso del maíz, la orografía, la hidrografía y la estructura de propiedad de la tierra, donde en México está restringida, la propiedad de la tierra no la mencioné, pero en promedio, digamos, la producción de maíz se hace con áreas de cultivo de 5 hectáreas. En Estados Unidos, el promedio de las áreas de producción de maíz son de 200 hectáreas. Aquí tenemos restricciones constitucionales para 100 hectáreas de riego, en fin. Entonces hay muchos factores que habría que considerar para establecer lo que puede ser o no un tema de soberanía en cuanto a los factores estructurales que se tienen control. En el caso de la energía, nuestros campos petroleros están prácticamente el petróleo barato se agotó. Está en aguas profundas y ultraprofundas. No tenemos la tecnología, no desarrollamos la tecnología para eso. Cantarell fue un pozo generoso que no requería tecnología de aguas profundas, no la desarrollamos. Ahora la necesitamos, pero no la tenemos. Y yo diría que en el caso de gas natural, dada la digamos, relación que tiene con la generación eléctrica, el acento quizás debería eventualmente obligar a pensar que sería un tema donde habría que revisar con detenimiento sobre cómo le haríamos para garantizar el suministro de manera endógena, de manera autónoma. Por supuesto, yo entiendo los valores políticos que han determinado esta política energética. Fue una oferta que el presidente López Obrador formuló, por la cual se votó y se aceptó. Sin embargo, bueno, la realidad energética ha ido transitando en otro sentido. Habría que revisarlo. Muy bien, maestro Sergio Ampudia. Oiga, y en esta parte de la sobreregulación a la que se ha referido, ¿nos podría platicar un poquito, por ejemplo, esto de la Comisión Reguladora de Energía y la CENACE, no están duplicando funciones o no están ahí como traslapándose en sus actividades? No, nunca lo han hecho. El CENACE se concibió como un órgano, digamos, concentrador de la información necesaria para hacer las transacciones de mercado.
El mercado eléctrico mayorista permite transacciones 5 minutales, o sea, que cada 5 minutos se fije un precio y como en una cámara de compensación haya compradores o tomadores de precio. Hay precio de un día de adelanto, porque la tecnología de la información que cuenta el SENACE tiene algoritmos predictivos. Entonces, digamos, tendríamos que aceptar una cosa categórica. La electricidad se produce y consume en tiempo real. Hasta este momento, a ciertas escalas, no es rentable almacenarla. Entonces, el SENACE funcionó como un órgano central de un sistema o ha funcionado como un órgano central que opera un sistema de información muy complejo, donde la tecnología de la información ha sido suficientemente robusta para prever cuál es el precio al cual se puede vender, en qué momento, determinada cantidad de electricidad y quién está dispuesto a comprarla. Habría que agregar que las reglas de cumplimiento establecidas en el mercado eléctrico mayorista son, digamos, relevantes. Las sanciones que se impone a un generador o a un suministrador que no entregue la energía en el momento en que la ofreció, al precio que la ofreció, evitando la especulación, digamos, establece sanciones que podrían ser ruinosas. El mercado eléctrico mayorista, por, digamos, decirlo en pocas palabras, estableció en su momento, digamos, un juego de niños, pero con reglas de hombres. Había que entregar la energía y pagarla a lo que se había dicho. Para eso estaban los precios 5 minutales. SENACE lo hace, es su función básica. Por eso se descentralizó de CFE para constituirse como un elemento básico del sistema eléctrico nacional sin tener dependencia jerárquica de uno de los agentes económicos que tiene que participar ahí. Por eso se le concedió, digamos, la autonomía y la personalidad jurídica propias que requería el órgano central que operara esto. Los órganos reguladores coordinados en materia energética, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, cumplen otro propósito dentro de este sistema de competencia, que es la de garantizar las condiciones técnicas y económicas que hagan funcionar, digamos, el sistema en los términos en que fue concebido. El mercado eléctrico mayorista es finalmente el mecanismo de asignación de electricidad que se consideró necesario, digamos, pensando que no es un recurso que se pueda guardar para encontrar un tomador de precios. Se produce cuando el tomador de precios está dispuesto a pagar determinado precio en determinado nodo. Esto también es muy importante. El mercado eléctrico mayorista establece, digamos, diferencias de precios en los nodos donde hay mayor concentración. Es decir, es mejor precio donde hay menos concentración de electricidad, porque si no, cualquier participante del mercado estaría invirtiendo donde hay más usuarios y desatendería aquellos otros segmentos donde, digamos, hay menos usuarios. El mercado eléctrico mayorista lo establece un premio a la, digamos, a la capacidad instalada también. Es decir, establece mejor precio para aquellos que tienen mejores instalaciones para producir más electricidad cuando se necesita. La electricidad, digamos, tiene variaciones en sus consumos. Es decir, antes de la reforma energética, el consumo más amplio que había habido históricamente en México fue la inauguración del Mundial de Brasil, con 42,000 megas. Pero si México en este momento pasara a la final, el campeonato mundial, seguramente la electricidad que se fuera a consumir rebasaría probablemente digamos, las previsiones de suministro que el sistema hubiera establecido, pero el mercado daría las señales de precio para que se interesaran en producir aquellos que tienen la capacidad de generar y de introducir al sistema electricidad, porque se las van a pagar al precio que consideran les reporta el beneficio o la utilidad esperada. Hay que pensar que los oferentes de energía no son hermanas de la caridad, funcionan y producen energía en función de la utilidad esperada.
Pero la competencia también permite que no puedan excederse en los precios porque no pueden fijarlos, no tienen poder de mercado como si lo tiene un monopolio o como lo tiene un agente dominante. Un competidor normal tiene que someterse a la disposición a pagar o a la demanda efectiva por la cual un usuario está dispuesto a pagar, sabiendo que existe siempre una alternativa de hacerlo con otro proveedor. A mí me parece que el mercado en ese sentido tuvo un diseño, yo diría, mejorable, por supuesto que todo se podía mejorar, pero en su concepción me parece que estableció los mecanismos de determinación de precios y que hicieron eficiente en su momento que se atendiera por parte de los usuarios y de los oferentes la demanda efectiva de energía en el sistema. Yo no sé ya cómo vaya a funcionar con, digamos, las disposiciones administrativas que sigo insistiendo, constituyen el cuerpo normativo inferior que se ha modificado dinámicamente, que ha establecido algunas condiciones favorables para los oferentes de energía fósil, que no son los privados ni los nuevos participantes del mercado. Eso tiene que, digamos, evaluarse con detenimiento. El mercado, por supuesto, está sujeto a fallas del mercado. Las fallas del mercado tradicionales identificadas por la doctrina son 4. La primera, y quizás más relevante, es el tema de las externalidades a las que me referí. Es cuando se está, digamos, generando electricidad o consumiendo electricidad sin pagar el costo ambiental que está suponiendo la generación y que está, desde luego, trasladándose a alguien cuya voluntad no ha sido consultada y el generador, digamos, está obteniendo o está, digamos, dejando de cubrir un costo, que es el costo social, que debió haber cubierto si se hubiera considerado la externalidad ambiental negativa. La ley de transición energética lo permite, tampoco estoy hablando de un tema teórico. La ley de transición energética sí considera la externalidad como algo que debe incorporarse al precio. A diferencia de eso está la externalidad positiva, que es justamente el beneficio que produce un agente económico a la sociedad y que no le es resarcido, que no le es pagado, que no le es cubierto. Nuestro sistema jurídico en el campo de la energía sí reconoce esa externalidad positiva y la resarce a través de los certificados de energía limpia, como fueron concebidos. Digamos que hubo una resolución reciente y muy comentada en donde se permitió que los certificados de energía limpia de las centrales anteriores a agosto de 2014 pudieran considerarse como parte del mercado de certificados de energía limpia, lo que provocó que el precio de estos cayera de manera significativa y en consecuencia ya no fuera compensación para la externalidad positiva que la reforma energética consideró para los oferentes de la energía limpia. Por otro lado, también me parece que la externalidad positiva es básicamente la preferencia en el despacho que se hace por ley a la generación de energía limpia. Dentro de los 17 mandamientos, conforme a los cuales el señor presidente de la República instruyó a los órganos reguladores, prácticamente les pidió que tuviera preferencia en el despacho la energía proveniente de CFE, con lo cual ya es intrascendente el valor económico o cualquier otra consideración, incluso de carácter ambiental, para la manera en cómo se genera energía. He de agregar que el mercado eléctrico mayorista se construyó a base de digamos, aspectos teóricos relevantes, digamos, en la formación de mercados. Ha habido una exploración regulatoria muy amplia sobre cómo se construyen mercados y fue el modelo que aceptó nuestro país y es el llamado PJM, Pennsylvania
Jersey, Maryland. Es, digamos, el que se consideró cumplía con las mejores ventajas de suministro y se hizo, digamos, una adaptación de ese tipo de mercado que nació hace más de 60 años en los Estados Unidos. Es decir, la regulación de mercado que se adoptó en nuestro país no nació de la impronta o de las ocurrencias, sino que se adoptó de modelos de mercado que habían probado su eficacia en otros lugares. Hoy el mercado necesita, digamos, de que no haya externalidades negativas, si no, no funciona, porque el precio al que se vende la energía no es real, porque la externalidad ambiental no es cubierta por el desarrollador, por el generador. La segunda falla del mercado es la incertidumbre. Es decir, un mercado no realiza transacciones en presencia de condiciones, digamos, no previstas. La tercera y más importante es la simetría de la información. Un mercado tampoco funciona cuando oferente y demandante no cuentan con la información necesaria para realizar la transacción. El SENACE técnicamente debería haber cumplido con esa función. En cuánto podría estar la energía, en qué momento en el futuro, y sobre eso tomar precios. La verdad es que la oferta y demanda determinan, como en cualquier sistema de mercado, cuál es el precio o punto de equilibrio. Si el precio de equilibrio o el precio como tal no es correcto, o se produce más electricidad de la que se va a requerir o se produce menos. Habría que ver cómo va a funcionar nuestro mercado eléctrico mayorista en presencia de, de una falla de asimetría de la información. Es, digamos, un tema normal. Y el cuarto final son los bienes públicos. Es decir, son aquellos cuyo disfrute no puede ser impedido a un tercero, que se disfrutan colectivamente. Me refiero, por ejemplo, a la belleza paisajística, a la puesta de sol, a la calidad del agua, a la calidad del aire, en fin. En el caso de los bienes públicos, diría yo que estamos en presencia del aprovechamiento gratuito, es decir, hasta qué punto, ante la falta de señales de precio, existiría, digamos, la disposición a pagar inferior, menos de lo que vale la electricidad. También es un tema que se va a presentar en la medida que existan subsidios o existan controles de precios al suministro eléctrico o incluso de gasolina. Quiere decir que la disposición de determinado bien desde el punto de vista social no es correcta porque existiendo disposición a pagar, de todos modos los usuarios tienen el incentivo de esperar a que se venda o se les venda más barato de lo que en realidad es el precio de equilibrio. Eso afecta el abasto. Sí, claro. Sí, bueno, y sí, como siempre, ¿no? Siempre hay un acostumbramiento muy fuerte en una cultura de subsidios que ha traído como consecuencia pues una problemática en la generación real de costos y servicios. Maestro, y finalmente me gustaría que nos ilustrara, por favor, acerca de lo que es la seguridad energética y cómo estamos en México y hacia dónde va esta seguridad energética en nuestro país, maestro. Bueno, la seguridad energética, desde mi punto de vista, es un concepto que se contrapone a la soberanía energética como valores de política energética, porque la seguridad energética implicaría el acceso asequible a energía competitiva. No digo regalada, no digo barata, digo competitiva, porque es un insumo para muchos procesos. No estoy hablando del consumo doméstico, estoy hablando de los procesos industriales, donde la manufactura o la transformación requieren como insumo básico energía asequible y competitiva. Entonces, no hay energía más cara que la que no hay. No, ¿de qué nos sirve una tarifa eléctrica baja si no hay
suficiencia o seguridad sobre el suministro. El mercado sí la provee. El mercado no pugna con la seguridad ni con la suficiencia, al contrario, la anticipa y la promueve con señales de precio. Si hay pocas ofertas de energía, el precio sube para que haya más oferentes. Si hay demasiada, el precio baja. Presencia de más oferentes o menor demanda. En el caso de la soberanía, no considera esos factores, sino más bien la suficiencia irrestricta, que no más allá de atender la demanda efectiva o la disposición a pagar por la existencia de determinado bien energético. Ahora, la electricidad como tal, o el mercado eléctrico mayorista como tal, no se constriñó solamente a tema solamente de existencia de energía o generación eléctrica. Hay dos conceptos básicos que han estado, digamos, en boca de todos recientemente, que son los servicios conexos y los productos asociados. O sea, el sistema eléctrico nacional debe funcionar conforme a varios principios. En la medida que mencioné, la energía se produce y consume en tiempo real. Cualquier, digamos, incorporación de energía eléctrica al sistema eléctrico nacional afecta no solamente la existencia de electricidad, sino también la potencia y la tensión, que son valores, digamos, físicos. Y el retiro de energía en cualquier punto del sistema eléctrico nacional no es necesariamente la energía que yo introduje en determinado nodo. Yo la introduzco al sistema y lo mismo el sistema la toma donde sea, no necesariamente la que yo introduje, sino toma la energía donde la tenga y se requiere en un nodo. Entonces, y eso afecta también la potencia y la tensión con la cual trabaja el sistema. Entonces, debe haber cierto tipo de operaciones relacionadas para garantizar que la potencia y tensión, digamos, no sean un problema para la operación del sistema. No solamente la generación misma, sino la calidad, la cantidad, digamos, la seguridad y la estabilidad del sistema deben ser proporcionados por otro tipo de servicios que son los productos asociados, que son y los servicios conexos, potencia rodante, digamos, reducción de potencia, es decir, son valores de termodinámica y de la física que el sistema debe de ir considerando para efectos de que su funcionamiento obedezca a leyes de la física. Leyes que no pueden ser alteradas por las leyes humanas, ¿no? Obedecen a principios establecidos y digamos, de la ciencia. Entonces, los productos asociados y los servicios conexos son los que permiten que el sistema tenga esas garantías de funcionamiento, en los términos en que se requiere que haya, digamos, disponibilidad de electricidad. Recientemente el debate fue si la intermitencia producida por las fuentes limpias era o no, digamos, un problema para la confiabilidad y, digamos, seguridad del sistema eléctrico. El argumento, digamos, formal fue que la intermitencia, al no haber garantía de suministro, porque si no sale el sol, no hay, digamos, energía proveniente de fotovoltaica, o la eólica, por ejemplo, pues tampoco habría suficiencia en el sistema. La verdad es que me parece que es un falso debate. ¿Por qué? Primero, porque la preferencia en el despacho de la energía fotovoltaica y solar, e incluso hidráulica y geotérmica, garantizaban que se despachara la energía cuando la hubiera. Si por alguna razón se metía el sol, sobre todo en la noche, había otras fuentes para garantizar la estabilidad. Por ejemplo, la proveniente de las fuentes fósiles, como son la proveniente del gas natural o ciclos combinados, que podían perfectamente estabilizar la seguridad del sistema a partir de ese respaldo. Pero la preferencia en el despacho, desde mi punto de vista, es esencial
para que la energía limpia pueda entrar al sistema. Porque si no, en efecto, dadas las condiciones, digamos, simplemente de tiempo o meteorológicas, podrían afectar la existencia de ese suministro, además de la intermitencia misma. En segundo lugar, me parece que la garantía de que eso pudiera, digamos, evitarse es el almacenamiento, en donde se puede perfectamente, digamos, capturar energía cuando esta es barata, es decir, cuando la fuente primaria no es un commodity, o sea, no es hidrocarburo, no está sometida al mercado y la irradiación puede cargar la batería o almacenarla y liberarla durante la noche. O cargarla en la noche cuando la energía es barata y liberarla en el día. Es decir, el almacenamiento es una decisión tecnológica que debería favorecerse de manera relevante para garantizar que la intermitencia no fuera un problema. El tercero y último, que es muy importante, son las redes inteligentes. Pero las redes inteligentes, por ser áreas estratégicas de las redes nacionales de transmisión y de las redes generales de distribución, que corresponden a CFE, la inversión en redes inteligentes es indispensable para garantizar la estabilidad del sistema. Y francamente no tiene nada que ver con la generación como tal, y ni la intermitencia es un problema ni para la seguridad, ni para la suficiencia, ni para la calidad, ni para la estabilidad del sistema eléctrico, si se compensa con los servicios conexos y con los productos asociados. Es decir, es una forma de entender el problema basado en la necesidad de, digamos, contar con fuentes de generación que no sean fósiles. Muy bien, maestro Sergio Ampudia, pues hemos llegado al final de este interesante conversatorio, maestro, y lo invitamos para que próximamente usted nos vuelva a acompañar y seguir platicando sobre estos tópicos tan amplios y tan interesantes, toda vez que hablamos del futuro y hablamos de una serie de una rama del derecho tan importante, que en ella se conjugan diversos aspectos. Pues maestro, muy buenas tardes y le agradecemos mucho su presencia en este conversatorio y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, maestro.